Capítulo 3. Hielo y viento. Una semana después, en el campo de entrenamiento de Lamia Skal, María no podía evitar sentir admiración al observar a Tristán. El joven, con una concentración que desafiaba su juventud, había logrado sostener una esfera de hielo en perfecto estado por más de 10 minutos, superando incluso el desafío que ella había considerado difícil para cualquier joven mago. Ahora, con el cronómetro marcando 25 minutos, Tristán se mantenía imperturbable, su esfera de hielo tan firme y sólida como su inquebrantable determinación. Acercándose a Tristán con pasos imperceptibles, María contempló la escena ante ella. Increíble, Tristán. Has superado todas las expectativas, reflexionó en silencio. Recordó el primer día, cuando la tarea de mantener la esfera intacta por 10 minutos le pareció algo imposible. Sin embargo, ahí estaba Tristán, desafiando no solo sus propios límites, sino también las nociones de su maestra, demostrando que incluso un maestro experimentado podía ser testigo de sorpresas. Con el convencimiento de que era el momento adecuado para avanzar en el entrenamiento de Tristán, María, sin romper la concentración del joven, habló con voz suave pero clara: Tristán, hasta ahora has enfocado tu atención y tu magia en mantener la estructura de la esfera de hielo. Es hora de dar un paso adelante. Quiero que cambies completamente tu enfoque. En lugar de solo preservar la esfera, concéntrate en comprender y sentir cada componente que la constituye. Tristán, sin desconcentrarse, asintió sutilmente aceptando las nuevas órdenes. Siguiendo las instrucciones de María, comenzó a redirigir su atención hacia la esfera de hielo que sostenía entre sus manos. María observaba con expectativa, consciente de que este ejercicio no solo era un paso adelante en el dominio de la magia de hielo, sino también un momento crucial en la vida de Tristán. Ella aún no quería revelar el verdadero objetivo del entrenamiento por temor a que sus conjeturas fueran incorrectas y darle falsas esperanzas a su alumno. Pero sabía en su corazón que Tristán lo lograría. Sin darse cuenta, ella comenzó a sudar debido a la anticipación. Con cada hora que pasaba, Tristán se sumergía más profundamente en la esencia del hielo, descubriendo sus propiedades y componentes. Sin ser consciente de ello, su percepción se agudizaba cada vez más. Era como si pudiera ver, a pesar de su ceguera, cada cristal de hielo y cada molécula de agua congelada, unidos en la forma perfecta de la esfera. Tristán aún no se percataba de que la noche había caído, su concentración completa se encontraba en la esfera de hielo. A medida que lograba percibir cada componente de la esfera, su percepción se agudizó, convirtiendo a la esfera de hielo en una parte de su cuerpo. En ese momento de máxima concentración, Tristán experimentó algo que nunca había sentido. Por unos breves segundos, y gracias a la intensa conexión con la esfera de hielo que descansaba en su palma, logró ver su propia mano en su mente. Era una percepción diferente a la vista, una imagen formada por la sensación del frío y la textura del hielo contra su piel, una imagen mental tan clara y definida que le dejó sin aliento. La sorpresa rompió su concentración, y la esfera de hielo se deshizo en su mano, evaporándose. Tristán se quedó inmóvil, sorprendido por la experiencia. Su respiración se volvió pesada y su energía bajaba rápidamente, dejándolo exhausto. María, que había observado toda la escena en silencio, se apresuró a su lado, su expresión reflejando una mezcla de preocupación y asombro. «Tristán, ¿estás bien?», preguntó, apoyándolo con su hombro. «Sí, maestra, solo estoy cansado». Pero, por un momento, pude ver mi mano, a través del hielo, logró decir Tristán entre respiraciones entrecortadas, su voz teñida de una incredulidad mezclada con alegría. «Estoy impresionada, Tristán», comenzó ella, su voz teñida de admiración. Honestamente, no sabía si lograrías utilizar esta técnica basada en viejas teorías. Esperaba que tal vez en 3 meses, o quizás un año, lograras percibir algo de tu entorno a través del hielo. Pero lo que hiciste hoy es extraordinario. Tristán, aún recuperándose de la sorpresa y el esfuerzo, se aferró a las palabras de María, buscando en ellas comprensión. «¿Cómo es posible?», murmuró, más para sí mismo que para su maestra. «La magia que has usado», explicó María, «tiene limitaciones naturales. Por ejemplo, solo podrás ver dentro de un pequeño rango alrededor de la esfera de hielo. Por lo cual, durante el próximo mes, tu entrenamiento se centrará en crear esferas de hielo lo más pequeñas posible.
El objetivo es que aprendas a controlar múltiples esferas al mismo tiempo, continuó María. Imagina las ventajas en combate. Si eres capaz, por ejemplo, de controlar 100 esferas de hielo, podrías monitorear todo un campo de batalla. Tristán asintió, su mente ya envuelta en las implicaciones de tal habilidad. Pero eso significa, comenzó, antes de que María completara su pensamiento. Sí, precisamente. Deberás aprender a mantener activa cada esfera de hielo con la mayor eficiencia posible sin que se destruyan. Además, tu mente debe estar preparada para procesar toda la información que esas esferas te proporcionen. La magnitud de la tarea era abrumadora, pero también emocionante. Tristán, aunque agotado, se sintió invadido de gratitud. Nunca había pensado que podría ver de una forma tan única. Maestra María, gracias, dijo Tristán entre lágrimas. Estoy listo para intentarlo. No importa lo difícil que sea, quiero aprender, quiero ver, maestra, por favor, guíame. María sonrió, su propia emoción reflejada en su rostro. Eso es exactamente lo que esperaba oír, Tristán. Comenzaremos mañana. Por ahora, descansa. Lo de hoy es solo el principio. Después del entrenamiento, Tristán regresó al gremio Lamia Scale, todavía se encontraba emocionado. Al entrar, su oído escuchó el murmullo característico del gremio, lleno de conversaciones y el ocasional estallido de risa. Fue entonces cuando escuchó la voz de Elicia, clara y confiada, relatando lo que parecía ser una hazaña de su propio entrenamiento, en otras palabras presumiendo ante Olden y Lila. Se acercó, guiado por el sonido de su voz, hasta que estuvo lo suficientemente cerca para unirse a la conversación. Elicia, comenzó, su tono neutral, pero con un toque de desafío, parece que has estado ocupada. Elicia giró hacia él, una sonrisa arrogante en sus labios. Tristán, replicó, siempre es un placer verte. Y sí, he estado avanzando a pasos agigantados. Aunque dudo que puedas decir lo mismo. La tensión entre ellos era palpable, como dos rivales midiendo sus fuerzas antes de un duelo. De hecho, contestó Tristán con una calma que bordeaba la provocación, he hecho más que avanzar. Hoy, vi el mundo de una manera que tú nunca lograrías. La declaración capturó el interés de Elicia, aunque ella se esforzó por no mostrarlo. Ver. Qué interesante, considerando tus limitaciones, dijo, con una elección de palabras que rozaba el desprecio. Pero supongo que algunos necesitan trucos para mantenerse al nivel. En mi caso, he mejorado mi control sobre el viento hasta el punto de poder crear cortes de aire tan finos que podrían rebanar el cuello de una persona en segundos. El aire se cargó de una electricidad competitiva, cada uno destacando sus logros sin ceder terreno. Debido a los gritos, otros magos comenzaron a congregarse, atraídos por el tenso debate de habilidades. Entre ellos, Jura y Maximus observaban con interés. Hablando de proezas mágicas, intervino Jura con una sonrisa tranquila, acercándose al par. Espero que no olviden que la verdadera fuerza de un mago reside en cómo usa sus habilidades para proteger a los demás, no solo en presumir de ellas. Maximus, agregó, a menos que puedas presumir de algo realmente impresionante, como convertir el agua en vino. Eso sí que requeriría habilidad. Risas dispersas llenaron el ambiente, aligerando momentáneamente la tensión. Fue entonces cuando Elicia, buscando mantener su ventaja en la competencia de egos, reveló, además de mi magia del viento, he perfeccionado el manejo de la espada hasta el punto de bailar entre mis enemigos, dejando solo el viento a mi paso. Las cejas de algunos de los magos presentes se elevaron. El dominio de la espada, combinado con magia del viento, era una habilidad peligrosa. Es increíble que una niña de 10 años pueda ocuparla. Tristán, sintiendo como la balanza de la impresión se inclinaba hacia Elicia, respondió apresuradamente, eso no es nada. Yo también sé manejar un arma. Su voz llevaba una mezcla de desafío y envidia. Elicia, oliendo la vulnerabilidad, sonrió astutamente. ¿De verdad? ¿Y dónde está tu arma entonces, Tristán? Me encantaría verla. La pregunta colgó en el aire, cargada de expectativa. Los ojos de todos se volvieron hacia Tristán, quien de repente se encontró en el centro de la atención, su afirmación precipitada volviéndose contra él.
El silencio creció incómodo mientras buscaba una respuesta que no tenía. En ese momento Jura intervino. Con una presencia calmada, se colocó entre Tristán y Elicia, dirigiéndose a todos los presentes. Una habilidad no se demuestra en las palabras, sino en las acciones. Tristán y Elicia tienen mucho que ofrecer, y ambos, como todos nosotros, están aún aprendiendo. La verdadera prueba de nuestro valor no se encuentra en el enfrentamiento entre nosotros, sino en cómo nos enfrentamos a los desafíos juntos. Con estas palabras, la incomodidad debido a la pequeña mentira de Tristán se disipó, dejando a Tristán agradecido por la intervención. Aunque el momento de incomodidad pasó, el intercambio dejó en claro que la rivalidad entre Tristán y Elicia estaba lejos de resolverse. Elicia, con una última mirada competitiva hacia Tristán, decidió dejar el tema, por ahora. Bien, veamos entonces cómo esos talentos se desarrollan, dijo, marcando el fin de su enfrentamiento de ese día. Tristán, aunque aún mortificado por su error, se sintió más determinado que nunca a demostrar su valía, no solo a Elicia sino a todos en Lemmy Scale. Y tal vez, en el proceso, encontrar su propia arma. 6 meses después, la vida continuaba con su ritmo habitual. La noticia que destacaba en Ciudad Margaret era la inclusión de 2 niños en el gremio Lamiascal. Esta noticia normalmente no llamaría mucho la atención, pero al ser tomados como alumnos de María Cori, una de las magas más poderosas del gremio, y la maestra del gremio. Oobaba Saama. Este hecho, aunque pequeño, generó curiosidad. No solo por la reputación de sus maestras, sino porque uno de los nuevos aprendices era un niño ciego, una peculiaridad que despertaba interés a los ciudadanos. Durante los últimos 6 meses, Tristán se había sumergido de lleno en su entrenamiento. Aunque nunca lo admitiría abiertamente, una parte de su determinación era para no quedarse atrás de Elicia. Hace un mes, después de un intercambio de palabras, desafió a Elicia a un duelo y ella pateó su trasero con facilidad. En ese momento, Tristán se dio cuenta de que aún no había dominado el arte del combate. Su atención había estado centrada exclusivamente en el dominio de su magia de esferas de hielo. Sin embargo, su dedicación no fue en vano, ya que ahora Tristán podía crear 5 esferas de hielo del tamaño de canicas, lo que le permitía ver durante 30 minutos. Con esta nueva habilidad, la maestra María le instruyó para fortalecerse físicamente, lo que implicaba correr 3 horas cada mañana. Dado que solo podía usar su poder durante media hora, debía ser cauteloso para no tropezar o herir a alguien durante su entrenamiento, lo que requería el uso de todos sus sentidos y una gestión del tiempo en que utilizaba su magia de esferas de hielo. María, su maestra, se acercó con pasos lentos pero decididos, una leve sonrisa adornando su rostro. Ella había estado reflexionando sobre la mejor manera de expandir las habilidades de Tristán, y finalmente, una idea brillante surgió en su mente. Tristán, comenzó María, su voz tranquila pero llena de entusiasmo, he estado pensando en cómo podemos llevar tu entrenamiento al siguiente nivel. Tristán giró su rostro hacia donde la voz de María resonaba, inclinando la cabeza en señal de atención. ¿Y qué tienes en mente, maestra?, preguntó, su interés claramente despertado. María se tomó un momento antes de responder, asegurándose de que Tristán comprendiera la importancia de lo que estaba a punto de proponer. Quiero que experimentes con tu magia, en un campo de entrenamiento diferente. ¿Dónde?, preguntó Tristán, con curiosidad. Un parque, confesó María, su sonrisa se ensanchaba. Es un lugar donde convergen la naturaleza y el bullicio de la gente. Tu nuevo desafío será caminar por el parque de la ciudad, utilizando tus esferas de hielo para ver, sin tropezar ni chocar con nadie. Hasta ahora, tu entrenamiento matutino de correr ha sido similar, pero la diferencia radica en que tu ruta habitual está despejada de multitudes y la conoces al detalle, lo que te facilita el uso de tus habilidades. Tristán asintió, suena interesante, maestra. La propuesta de María era un desafío, uno que requeriría de Tristán una concentración y una sensibilidad más allá de lo que había alcanzado hasta ahora, ya que él al crear las esferas de hielo solo ha logrado ver siluetas. También ha logrado reconocer la sangre y el agua, y esto solo por media hora. Tristán sueña con algún día poder ver a la perfección. Más tarde, Tristán se dirigía al parque, esta vez acompañado por Elicia. La tensión entre ellos era palpable, ninguno parecía complacido con la presencia del otro.
No entiendo por qué debes acompañarme a entrenar, expresó Tristán con frustración. Alicia lo miró con ira contenida. ¿Crees que quiero estar aquí contigo? Solo vengo porque mi maestra me lo pidió, replicó con evidente molestia. Tristán respondió con sarcasmo, sería más fácil entrenar sin obstáculos en el camino. Alicia, aún furiosa, le recordó su reciente derrota. Habla el que no pudo esquivar un simple golpe de mi espada. Tristán, molesto, insistió, solo ganaste porque tenías un arma. Alicia, con arrogancia, desestimó sus palabras. Sí, sí, como digas. Los transeúntes observaban divertidos a los jóvenes magos discutiendo en medio de la ciudad. Eran conocidos como los novatos de Lemmy Scale, famosos por sus constantes peleas. En el parque, rodeados por el bullicio de la gente que disfrutaba de la tarde, Tristán se preparó para iniciar su entrenamiento. La tarea era simple, pero compleja en su ejecución. Debía caminar a través de la multitud, utilizando sus 5 esferas de hielo para ver sin tropezar o chocar con alguien. A su lado, Alicia esperaba con una sonrisa traviesa, dispuesta a complicar aún más su entrenamiento. Recuerda, Tristán, dijo Alicia, con un brillo de picardía en los ojos, mientras te abres camino entre la gente, yo estaré aquí para hacer las cosas un poco más interesantes. Su papel era claro, crear obstáculos mágicos inesperados para poner a prueba la habilidad de Tristán de mantener el equilibrio y la concentración, incluso bajo presión. María había conversado con la maestra del gremio para organizar este entrenamiento, eligiendo a Alicia por la disputa entre ella y Tristán. Este ejercicio no solo mediría la destreza física y mágica de Tristán, sino que también pondría a prueba su capacidad para anticipar y reaccionar a las sorpresas, una habilidad crucial para cualquier mago. Tristán, rodeado por sus 5 esferas de hielo, se aventuró entre la gente, cada movimiento calculado para evitar caer en las trampas de Alicia. Oculta, ella empezó su juego, ráfagas de viento dirigidas a desequilibrarlo, primero a los pies, luego, inesperadamente, hacia su cabeza. Tristán, alertado por el frío de sus esferas, saltó a un lado, esquivando por poco. Eso estuvo demasiado cerca, pensó, agradecido por tener una esfera siempre cerca de su cabeza para alertarlo. Alicia no tardó en subir la apuesta. Se ocultó, preparando su siguiente ataque con sigilo. En el momento menos esperado, lanzó una ráfaga doble, más precisa y potente. Tristán, sorprendido por la embestida desde 2 frentes, reaccionó al instante con un ágil salto lateral. Casi me tiene esta vez, reflexionó, consciente de la suerte que tuvo al detectar el ataque a tiempo gracias a la esfera posicionada estratégicamente a nivel de su cabeza. La tensión crecía, y Tristán sabía que debía mantenerse aún más alerta para anticiparse a los ingeniosos desafíos de Alicia. Alicia, al observar la agilidad y el crecimiento de Tristán desde su último enfrentamiento, pensó que era el momento perfecto para probar su técnica más reciente. Ha mejorado mucho, pero aún así, creo que puedo sorprenderlo. Esperaré un poco y luego, le mostraré de lo que soy capaz. Así, con un plan en mente, decidió esperar el momento oportuno, cuando Tristán bajara la guardia. Mientras tanto, Tristán, sintiéndose extrañamente tranquilo sin ataques de Alicia, continuó su camino a través de la multitud, esquivando a la gente con cuidado. Pero justo cuando menos lo esperaba, sintió una presencia extraña delante de él. ¿Qué es esto? Una barrera invisible. Tristán intentó retroceder, solo para descubrir que estaba completamente rodeado. Usó sus esferas para monitorear su alrededor y hacia arriba. Muros de aire lo habían encerrado en una prisión invisible. ¿Cómo? Alicia, esto es nuevo. Con la barrera superior comenzando a cerrarse sobre él, Tristán se vio forzado a arrodillarse. El objetivo era mantenerme de pie y he caído. Alicia me ha superado esta vez, pensó, derrotado por la astucia y la habilidad de su compañera. Mientras los muros de aire se disipaban, Tristán se levantó, sacudiendo el polvo de sus ropas con un gesto de frustración. A pesar del agotamiento y la derrota palpable, una chispa de determinación ardía en sus ojos. Alicia, observándolo desde una distancia segura, no pudo contener una sonrisa burlona. Así que el gran Tristán ha caído, comenzó Alicia, acercándose con paso ligero. Me pregunto qué excusa tendrás esta vez. Tristán giró hacia ella, su mandíbula apretada.
No es una excusa, replicó con firmeza. Es una observación. Estaba concentrado en evitar a la gente y tus ataques. No esperaba que utilizaras una técnica que no hubiera visto antes. Alicia cruzó los brazos, su sonrisa burlona suavizándose ligeramente. Admito que fue un desafío preparar algo que solo te afectara a ti y no a los transeúntes. Pero al final, el objetivo era verte caer. Y lo logré. Sí, pero aprendí algo hoy, admitió Tristán, su tono calmado pero aún cargado de una leve irritación. Que necesito estar preparado para cualquier cosa, no solo lo obvio. La próxima vez, estaré listo para tus sorpresas. ¿La próxima vez? Alicia levantó una ceja, claramente divertida. Estoy ansiosa por ver cómo planeas superarme, especialmente después de hoy. Tristán sonrió, su frustración. Oh, encontraré una manera. Tal vez la próxima vez te sorprenda yo a ti. Justo cuando Tristán estaba levantándose, un llanto débil pero desesperado cortó el aire, acompañado de sonidos, como de golpes. Alicia también lo escuchó y asintió. Sí, vamos, dijeron al unísono, su rivalidad olvidada momentáneamente ante la urgencia del momento. Corrieron hacia el origen de los ruidos y lo que vieron les hizo hervir la sangre. Un hombre, claramente un comerciante por su ropa, sostenía a un niño, definitivamente más joven que ellos, y lo estaba golpeando sin piedad. ¡Qué desgracia! Un ladrón, rugía el comerciante, lanzando puñetazos al niño. Alicia, sin perder un segundo, convocó una ráfaga de viento que empujó al comerciante lejos del niño. Mientras tanto, Tristán, moviéndose rápido, atrapó al niño en el aire antes de que tocara el suelo. El pequeño estaba inconsciente, respirando con dificultad. El comerciante, aún en el suelo tras el ataque, miró desafiante a Alicia y Tristán. Su expresión se endureció mientras se levantaba, sacudiendo el polvo de su ropa. ¿Qué hacen, interviniendo así? Este ladrón lleva semanas robándome, dijo con desprecio. Alicia, con una furia en los ojos que Tristán nunca había visto antes, dio un paso adelante. Su voz era un cuchillo helado. Ningún acto justifica tu violencia, dijo. Menos contra un niño. Si hay un problema, se resuelve sin recurrir a golpes. ¿Qué clase de persona eres, atacando a alguien más débil que tú? La furia de Alicia era como una tormenta a punto de estallar. El aire a su alrededor temblaba, cargado con el poder de su magia del viento, listo para lanzar un nuevo ataque. Pero entonces, Tristán, sosteniendo al niño inconsciente, tocó suavemente su hombro y le dijo, no merece tu rabia. Alicia, respirando hondo, pareció recobrar el control. Aún con la mirada fija en el comerciante, su expresión se suavizó ligeramente gracias a Tristán. Este niño necesita ayuda, afirmó Tristán, su voz con una firmeza sorprendente para su edad. Se giró hacia el comerciante, sin una palabra, sacó de su bolsillo unos jewels y se los lanzó al comerciante. No tenía idea del valor exacto de lo que había robado el niño, pero estaba seguro de que aquella cantidad lo cubriría. A Tristán no le interesaba mucho el dinero, su maestra le daba suficiente para sus necesidades básicas, y viviendo en el gremio, casi nunca lo necesitaba. Pero recuerda, continuó Tristán, su voz baja pero cargada de una amenaza helada que bajó la temperatura del ambiente, si vuelves a atacar a este niño o a cualquier otro. Su advertencia quedó suspendida en el aire. El comerciante tragó saliva, el miedo claramente reflejado en su rostro ante la seria amenaza de Tristán. Asintió rápidamente, recogiendo los jewels del suelo y retrocediendo sin protestar. Tristán se giró hacia Alicia, que aún observaba la escena con intensidad. Llevémoslo con Maximus, dijo, refiriéndose al niño inconsciente en sus brazos. Alicia asintió. Gremio Lamias Cal, sala común. Alicia y Tristán entraron con una urgencia. No se detuvieron a saludar ni a explicar, fueron directo a donde Maximus estaba sentado, bebiendo mientras conversaba con Jura. Maximus, necesitamos tu ayuda con este niño, exclamaron, sus voces preocupadas. El niño en brazos de Tristán estaba inconsciente, su respiración apenas perceptible. Maximus, sorprendido, dejó de beber al instante, su cara cambió de uno relajado a uno de profunda seriedad al ver la gravedad de la situación. Jura, igualmente alertado,
tomó delicadamente al niño de los brazos de Tristán. Lo llevaré a una cama. Asintiendo, Maximus se levantó. Sus ojos no abandonaban al pequeño mientras Jura lo llevaba hacia un lugar más tranquilo y adecuado para atenderlo. Alicia y Tristán seguían de cerca, cargados de ansiedad y preguntas. Al llegar a la puerta de la habitación, Maximus se giró hacia ellos. Su voz era firme. Ustedes dos deben esperar aquí fuera. Alicia empezó a protestar, pero, Maximus, queremos saber si... Maximus la interrumpió, su voz calmada pero inquebrantable. Necesito tranquilidad para poder ayudar al niño correctamente. Confíen en mí. Dicho esto, cerró suavemente la puerta detrás de él, dejando a Alicia y Tristán en el pasillo. En el pasillo fuera de la habitación donde Maximus estaba atendiendo al niño, Alicia y Tristán esperaban en un silencio cargado de tensión. La espera parecía eterna, con cada tic-tac del reloj resonando en sus oídos. Tristán, movido por la intensidad de los eventos recientes, decidió romper el silencio que los envolvía. Alicia, ¿puedo preguntarte algo? Su voz era suave, casi vacilante. Alicia, arrancada de sus pensamientos preocupados por el niño, se volvió hacia él, claramente sorprendida por su pregunta inesperada. ¿Qué quieres saber?, respondió, su tono llevaba una mezcla de curiosidad y cautela. Nunca te había visto tan enfadada, en el momento parecías lista para lanzarte contra el comerciante. No es que piense que estuvo mal, al contrario, pero, ¿alguna vez te pasó algo parecido a ti? Me dio la impresión que la venganza te impulsaba en ese momento. Alicia miró a Tristán, una expresión de conflicto, al decidir abrirse sobre su pasado. Mi familia es complicada, comenzó, su voz temblorosa pero firme. Pertenezco a una familia de guardianes. Desde que nacemos, se nos enseña que nuestro propósito es proteger un collar, aunque nunca supe exactamente por qué. Solo que era una responsabilidad ancestral. Hizo una pausa, recogiendo sus pensamientos antes de continuar. Siempre supe lo que se esperaba de mí, pero nunca estuve a la altura. Aunque podía usar magia, no lograba controlarla adecuadamente. Mi familia no veía en mí a la guardiana que esperaban. En mi casa, todos me despreciaban. Mis padres nunca me dirigían la palabra, solo trataban conmigo a través de mis maestros. Alicia desvió la mirada, como si el recuerdo le pesara más de lo que podía soportar. A los 9 años, decidí huir. Y al parecer, a nadie le importó. Durante un año viví en las calles, robando para poder comer. No tenía otra opción. En una ocasión, un comerciante me atrapó y me golpeó tan fuerte que me dejó casi muerta, de manera similar a lo que le ocurrió a ese niño hoy. Tristán pudo ver el dolor en sus ojos al recordar aquellos momentos de vulnerabilidad. Pero tuve suerte, una suerte inmensa. Mi maestra, la maestra Uoba, me encontró. Ella me ofreció enseñarme y llevarme a un lugar que podría considerar mi hogar. La voz de Alicia se suavizó al mencionar a su maestra, un destello de gratitud brillando en sus ojos. Tristán se quedó en silencio por un momento. Alicia, lamento mucho escuchar eso. No me puedo imaginar por todo lo que has pasado, pero me alegra que al fin encontraras tu verdadera familia, junto a nosotros en Lamiascal, dijo, su tono cálido y apoyador. Luego, con una determinación suave en su voz, continuó, y sobre lo del comerciante. Ahora entiendo por qué reaccionaste de esa forma. Es admirable, realmente, como incluso después de enfrentar tanta adversidad, eliges proteger a aquellos que lo necesitan. Tristán continuó. Quiero que sepas, Alicia, que no estás sola en esto. Si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar, o incluso simplemente a alguien para estar ahí, puedes contar conmigo. Somos amigos. Alicia dejó escapar una lágrima, luego murmuró tan bajo que apenas se le oyó, gracias. Tristán, que no alcanzó a oír bien, preguntó, ¿qué dijiste? A lo que Alicia, intentando ocultar su vulnerabilidad, contestó con fingido desdén, nada que te importe, tonto. Al parecer Alicia volvió a ser la de siempre, pensó Tristán. Maximus finalmente abrió la puerta. Alicia y Tristán, que habían estado esperando fuera, se levantaron de un salto, listos para bombardearlo con preguntas sobre el estado del niño. El niño está fuera de peligro, les informó Maximus,
Su tono llevaba un peso de seriedad y alivio. Necesita descansar, así que he decidido que no será posible que lo vean por ahora. Deberán esperar al menos una semana antes de poder visitarlo. Las palabras de Maximus cayeron sobre ellos como un balde de agua fría. La impaciencia y la preocupación eran evidentes en sus caras, pero también entendían la importancia de seguir las instrucciones de Maximus para asegurar la completa recuperación del niño. Pero está bien, ¿verdad? Quiero decir, ¿se recuperará completamente? La pregunta de Alicia reflejaba la preocupación que ambos sentían. Su voz temblaba ligeramente por la ansiedad. Maximus asintió, su expresión suavizándose un poco al ver la genuina preocupación en sus ojos. Sí, se recuperará completamente. Solo necesita tiempo y tranquilidad ahora. Alicia y Tristán al fin sintieron alivio. Tristán y Alicia salieron de la habitación, cansados. Afuera, María los esperaba. ¿Cómo les fue en el entrenamiento?, preguntó. Tristán, un poco avergonzado, admitió que Alicia había sido mejor esta vez. Alicia sonrió con orgullo, pero su sonrisa desapareció cuando Tristán contó que habían encontrado a un niño pequeño siendo golpeado por un comerciante porque estaba robando. María se puso seria y les pidió que le contaran todo. Después de escucharlos, María les habló: me alegro de que hayan querido ayudar, les dijo, pero recuerden que no siempre pueden salvar a todos. Ser demasiado valientes puede meterlos en problemas. No les estoy diciendo que estuvo mal, solo que sean cuidadosos y elijan bien cuándo actuar. Si alguna vez se encuentran con un problema muy grande, a veces lo mejor es retirarse. ¿Entendido? Tristán, al escucharla, trató de responder: pero maestra, si nos necesitan real. María lo interrumpió: si se los explico en términos simples, es como si quisieran luchar contra un dragón, sin magia, solo con una rama de árbol, dijo María. A veces, lo más valiente es saber cuándo huir. Tristán y Alicia compartieron una mirada y luego asintieron juntos. La atención de ambos estaba fija en María cuando ella les reveló lo que estaba por venir. Esta semana, me enfrento a una tarea que la maestra Oba Babasahama ha dejado en mis manos, insistiendo en que soy la más adecuada para ella. Me ausentaré por un tiempo para llevarla a cabo. ¿Entienden, Tristán? Su tono era serio, dejando en claro la importancia de su misión. Durante mi ausencia, necesito que Tristán continúe con el entrenamiento realizado hoy, y quiero que Alicia se una a él. Debes hacerlo caer sin dañar a nadie. Esto lo conversé con la maestra Oba y ella está de acuerdo. Te diré, no solo estuvo entrenando Tristán hoy, tú también lo hiciste, Alicia, ya que al controlar tus ataques en un lugar poblado te obliga a enfocarte en tu control de magia, añadió, mirándolos a ambos para asegurarse de su comprensión. Alicia asintió de inmediato. Mientras que Tristán no pudo evitar preguntar más sobre la misión de su maestra. ¿Qué misión será esa, maestra? María suspiró levemente antes de responder. No tengo todos los detalles, pero los rumores indican que un demonio gigante ha estado causando estragos en las ciudades del norte. Esas tierras están envueltas en hielos eternos, lo cual me hace la candidata ideal para esta tarea. Final capítulo 3.